gracias ¿Es necesario el micrófono? Sí, para la grabación. Perfecto. Capaz que sí, lo puedes poner acá. Sí, capaz que sí. Si no, estás Más fácil. ¿Ahí se escucha? Bueno, decía, muchas gracias por la invitación, es un gustazo estar acá. Voy a arrancar yo porque así voy a intentar dar una especie de marco sobre algunas temáticas vinculadas con la distribución del ingreso y la riqueza en Uruguay y algunas cuestiones comparadas. Desde una perspectiva, por supuesto, económica, que es lo que más conozco. Sin dudas, la desigualdad no se agota en lo económico, pero es una parte importante y tampoco voy a poder abordar todas las cuestiones relativas a la desigualdad, pero algunas de ellas las vamos a tocar. Van a ver que no va a haber ningún elemento muy novedoso en lo que voy a decir, pero si tenemos algo de suerte, va a ser un relato ordenado de las principales cuestiones relativas a la desigualdad de ingresos y riqueza, y de alguna forma un intento de colocar los temas y las discusiones en diferentes partes del asunto. ¿Me pasan a la segunda? Yo no controlo desde acá ¿Pasan? No pasó. Ahí pasó, bien. Vengan, pongo el tiempo. Bueno, es difícil no iniciar la charla con esta gráfica. Es la única que tengo, por lo menos en la presentación principal. Después tengo algunas cosas guardadas por si acaso. Pero es importante arrancar con este gráfico, que es el índice de Gini de la desigualdad de ingresos en Uruguay desde el fin de la dictadura hasta ahora. Es interesante la evolución del Gini. Ahí la ven, básicamente el cuento ya lo conocen, pero lo repito para estar en el mismo lugar. Básicamente la desigualdad de ingresos se mantuvo planchada en Uruguay, más o menos planchada hasta la mitad de la década del 90 y empieza un proceso de crecimiento sistemático de la desigualdad de ingresos hasta 2007-2008, después tiene una caída vertiginosa y se vuelve a estancar en el entorno 2013-2014. Algunos comentarios sobre esta evolución que son importantes. Primero, la desigualdad de ingresos en Uruguay, sobre todo en su periodo de crecimiento sistemático, ese periodo que ven ahí, crece cuando la economía venía creciendo, sigue creciendo cuando la economía se estanca, en el 99. Cuando la economía entra en crisis, la desigualdad sigue creciendo, y cuando la economía se empieza a recuperar, la desigualdad sigue creciendo. Es decir, fue medio, no respondía muy bien al tema del crecimiento del Producto Bruto Interno. Y esa caída que vemos allí, que es bastante fuerte, que ahora le voy a comentar, está muy asociada a un conjunto de políticas públicas que se vinculan con el crecimiento económico, que juegan junto con el crecimiento para generar esa caída que es verdaderamente dramática de la desigualdad. Ahí tenemos, por supuesto, los consejos de salarios, el incremento sustantivo del salario mínimo, que es algo que no se comenta tanto, la expansión de las transferencias, en particular de las asignaciones familiares, del plan de equidades no contributivas, y la reforma tributaria. ¿Qué pasa básicamente? Que en ese periodo los ingresos venían creciendo, pero crecen de forma más compacta por los consejos salarios, a la vez fortalecidos desde abajo por las asignaciones familiares y moderados desde arriba por el IRPF. Entonces tenemos un crecimiento que ya es compacto de por sí y que es con un efecto de pinzas, moderado por abajo y por arriba, generando esta caída de la desigualdad que ahí vemos. Esa caída, que son más o menos 7 puntos del índice de Gini, es un disparate. Es realmente una caída que es muy importante. Ustedes piensan, los ejes, el eje vertical no es arbitrario, va entre 25 y 50 porque son más o menos los índices de Gini que vemos en el mundo en general. ¿Sí? El 25 es de lo más bajo que hay en la vuelta. Dinamarca tiene un índice de Gini de 25 más o menos, por eso está ahí en el eje abajo, digamos, en el eje vertical. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en realidad en ese periodo, para hacerse una idea, lo que hicimos fue recorrer un tercio de la distancia que nos separaba de los países más igualitarios del mundo. Fue muchísimo. Realmente fue una caída de la desigualdad vertiginosa. No se ven caídas de esta naturaleza en tan poco tiempo en ninguna parte. Pero fíjense que para que esto pasara, esto es una primera cosa importante a tener en cuenta, tuvo que pasar de todo. Tuvimos que tener un crecimiento económico muy vertiginoso, muy fuerte, de la mano de al menos 3 grandes reformas estructurales: los consejos de salarios, la reforma de AFAM y el IRPF. Todo eso tuvo que pasar al mismo tiempo para que esta desigualdad cayera, así como vemos que cayó. Entonces, si me pasan a la siguiente. Estas políticas, junto con el crecimiento económico, lo que logran de alguna forma es que todos los ingresos crezcan en este periodo, pero crezcan mucho más rápido los ingresos de los más pobres en relación a los estratos superiores de la distribución. Esto es algo muy parecido a lo que pasa en América Latina, esta evolución
En general en Uruguay lo que sucedió fue que fue un poco más retrasada, en América Latina empezó a caer la desigualdad un poco antes y se estabiliza en niveles más bajos también un poco antes. En Uruguay todo fue un poquito después, arrancamos a caer allá en 2007-2008 y la estabilización se da en 2013. Y esto es un problema porque después de esta caída tan grande que verificamos, desde 2013 o 2014 la desigualdad, como vemos en el gráfico, quedó completamente planchada. Y eso es una cuestión que es importante tener en cuenta y pensar de qué forma abordar, desde el punto de vista de las políticas públicas, ese estancamiento. Hace un par de años la desigualdad empezó a caer de vuelta aparentemente, pero es muy pronto para decir aún si ha retomado o no una senda de crecimiento, que en cualquier caso es problemático que haya caído tan poquito, porque recuerden que tuvimos una reforma en el IRPF en 2016 y aparentemente los efectos han sido todavía muy moderados. Pero además de esto hay un tema que es importante, que no se suele tener en cuenta en la discusión pública al menos, que es qué es lo que pasa cuando la desigualdad está estancada y el PBI crece. Uno tendría la sensación de que cuando la desigualdad está estancada, en realidad estamos como empatando, ¿sí? Bueno, no estamos mejorando, pero tampoco estamos empeorando. Y sin embargo, no es tan así. Es un poco más problemático que eso. ¿Por qué? Porque que la desigualdad no esté creciendo quiere decir que los ingresos de todos los estratos vienen creciendo al mismo ritmo. Es decir, el decil 10 ve sus ingresos incrementados más o menos a la misma tasa que el decil 1. Entonces la diferencia entre los dos no aumenta y la relación es la misma. Pero esto esconde una problemática bastante compleja, que es la siguiente. Imagínense que el decil 10 tiene, no sé, 100.000 pesos de ingreso mensual y el decil 1 tiene 10.000 pesos. Si los dos crecen al 10%, el decil 10 pasa de 100.000 a 110.000 pesos y el decil 1 pasa de 10.000 a 11.000 pesos. ¿Sí? La relación es la misma, sigue siendo 10 a 1 antes y después de este crecimiento. La desigualdad, como la observamos en el índice de Gini, por ejemplo, no hubiese cambiado, pero sin embargo la distancia absoluta entre los dos es mucho más grande, pasa de 90.000 a 99.000 pesos en ese periodo. Y fíjense que esto es lo que determina la capacidad de consumo y de ahorro de las personas. Entonces, crecimiento económico vinculado con una desigualdad que no cae es un problema porque implica una profundización de la brecha en términos absolutos entre los grupos de población. Incluso si la desigualdad cae con crecimiento económico, puede igual incrementarse esa brecha absoluta, porque por más que los ingresos de los más ricos crezcan más lento, como parten de una base tan elevada, en realidad un pequeño porcentaje de aumento implica una gran masa de recursos que se apropian. Y esto sucedió en el periodo que veíamos de dramática reducción de la desigualdad. Buena parte del crecimiento económico igual fue apropiado por los grupos de mayores ingresos, en particular por el 1% más rico, que se lleva como el 14% del crecimiento nuevo. Por más que crecieran muy poquito porcentualmente, tenían tanta guita de partida que lograron apropiarse de buena parte de ese crecimiento económico. Después tengo unas gráficas, si les interesa esto, que les podemos conversar. Pero quería plantear esto. Desigualdad estable no es negocio, no estamos empatando, es seguir perdiendo. Entonces, pasamos al siguiente. Entonces, ¿cuál es la principal lección, digamos, del periodo de reducción de la desigualdad? Es que es necesario actuar en todo el proceso de generación, distribución y redistribución del valor. Hay que actuar en todas las etapas del proceso económico. Esta es una lección que aprendemos del caso uruguayo, pero también de otras partes del mundo. Es decir, hay que actuar cuando en las empresas se genera valor, en la primera división entre capital y trabajo, ¿sí? ¿Qué parte se lleva a los trabajadores, qué parte se lleva al capital? Después hay que actuar, esto un poco es relevante porque bueno, la masa de salarios se la reparten entre un conjunto amplio de trabajadores, la masa de capital en general se la lleva muy poquitas personas y ahora lo vamos a ver. Hay que actuar sobre esa primera división, hay que actuar sobre cómo se distribuye después la masa de salarios, cuál es la distribución interna de esa masa salarial, y después hay que actuar a posteriori con impuestos y transferencias para redistribuir el ingreso ya repartido a nivel de las unidades productivas. Hay que actuar en todas las etapas de distribución para poder tener un impacto sustantivo en la desigualdad de ingresos, que fue lo que sucedió entre 2007-2008 y 2012-2013. Entonces vamos por partes. Primero está el tema de la distribución funcional del ingreso. Acá lo que sucedió fue que el salario real creció muy por encima del Producto Bruto Interno en este periodo, ¿sí? Y eso es una excelente noticia, porque implicó que la masa salarial en relación al PBI creciera muchísimo. Pero en realidad lo que logramos fue recuperar los niveles precrisis. Los niveles del 97-98 los recuperamos con este crecimiento salarial muy potente. Pero en realidad no logramos una mejora superior, y ahora, a la medida que los salarios reales crecen más o menos al mismo ritmo que la economía, no hay por qué esperar que esa relación mejore. Eso ya es una primera distribución que te marca la cancha fuertemente sobre cómo hacer la distribución posterior.
Recuerden que después con impuestos y transferencias lo que hacemos es operar sobre algo que ya tiene una distribución inicial y que si es muy complicada, nos complica el partido. Acá un apunte. Los países de la OCDE tienen masas salariales bastante superiores en relación al PBI que nosotros. Por lo menos 5 o 6 puntos, hasta 10 a veces. Es decir, hay margen para incrementar fuertemente la masa salarial sin que sea un cataclismo para la economía capitalista. Después, esto con respecto a la masa salarial y a cómo se reparte el capital y trabajo. Dentro del capital, ¿qué pasa? Acá hay que considerar la distribución de la riqueza y en particular de los activos empresariales, que es algo de lo que se sabía muy poco, ahora sabemos un poquito más, pero igual estamos bastante a las sombras. Lo que sabemos es que, grosso modo, de la riqueza, que es lo que genera ingresos para los capitalistas, básicamente el 60% se ubica en el decil 10. ¿Sí? Está mucho peor distribuida que el ingreso. Después, entre un cuarto y un tercio de la riqueza está en el 1% más rico de la población. Esto es, dependiendo de cómo estimemos esto, que es bastante difícil, queda entre un 25% y un 34% más o menos la riqueza que es apropiada por el 1% más rico. Es decir, es o escandaloso o muy escandaloso, pero en cualquier caso es una distribución súper concentrada. Y eso después marca claramente que si el 40% del ingreso nacional es ganancia de capital, todo eso va a parar a un conjunto muy acotado de población. Y eso después impacta fuertemente en la distribución del ingreso y también condiciona fuertemente lo que podemos redistribuir con impuestos. Esto es mucho más grave, por supuesto, esto es en riqueza en general. Cuando hablamos de riqueza empresarial o de riqueza financiera, está mucho más concentrado aún. Ahí entre el 80 y el 90% de la riqueza financiera y empresarial está en el 1% más rico. Es decir, buena parte de los activos empresariales uruguayos están en manos de 25.000 personas. Es realmente un conjunto muy acotado de población. Otro elemento que no podemos perder de vista, que no porque la derecha suele tomarlo como único elemento relativo a la desigualdad, nosotros deberíamos descartarlo como elemento de análisis, es el tema de los años de educación de la población. Ahí tenemos un problema serio. No hay mejor predictor del ingreso salarial de una persona que los años de educación que posee, y es urgente entonces superar este umbral del 40% de graduación de educación media. Es fundamental porque es uno de los mecanismos, ahora después lo voy a discutir igual un poco, para poder reducir un poco la desigualdad de ingresos. Y tiene una ventaja adicional, que es cuando la educación es más, cuando tenemos más años de educación y mayores ingresos derivados de esa educación, digamos, la distribución que se genera es más genuina en el sentido que no requiere de redistribución vía impuestos y transferencias, que siempre es más difícil políticamente que esta distribución inicial. Y después, por último, recién al final de la película, la redistribución de ingresos vía impuestos y transferencias. Ahí el esquema de impuestos y transferencias uruguayo, básicamente IRPF y AFAM, demostró un gran potencial redistributivo, como 3 puntos del Gini, que es un montón, pero también ese potencial se agotó en determinado punto y es necesario rediseñarlo para poder generar mayor redistribución. Ahí de vuelta, la comparación con la OCDE es dramática. Nosotros redistribuimos más o menos un 6 y un 10%, en la OCDE redistribuyen con impuestos y transferencias como un 36%. La diferencia es de vuelta abismal. De hecho, si ustedes miran el índice de Gini, antes de impuestos de los países desarrollados, es más bajo que el nuestro, pero no es tanto más bajo. Los tipos después redistribuyen muchísimo vía impuestos y transferencias. Así que hay mucho para hacer en todas estas etapas, pero también recordar que esto de impuestos y transferencias es como entrar a jugar el partido en el minuto 85, es como meter a Suárez al final y esperar que meta el gol. Hay que actuar sobre las etapas anteriores de la distribución para poder tener resultados más potentes. ¿Me pasan al siguiente? Entonces, como decía, hay que pensar en políticas en toda la línea de frente, hay que actuar en todas las etapas de la distribución para poder generar impactos redistributivos fuertes, sustantivos. Ahí la idea de fuerza, me parece, tiene que ser generar mecanismos institucionales que operen como embudos del crecimiento. Es decir, nosotros tenemos que lograr mantener tasas de crecimiento relativamente razonables y generar mecanismos que logren que ese ingreso crezca, pero de forma más compacta, de forma de reducir la desigualdad. Ahí me parece que pensar en términos siempre de binomios, impuestos y transferencias es algo que puede ser relativamente potente, pero también hay que alterar, como decía, la distribución de los activos que generan esa desigualdad de ingresos y también pensar en términos de correlación de fuerzas para fortalecer a los grupos que, digamos, en caso de ganar las pujas concretas, tengan mayor impacto en la distribución de los ingresos. Típicamente, fortalecer a las organizaciones de trabajadores, al presidente, para que logren los salarios obtener una mayor tajada de la torta.
Entonces vamos por puntos de vuelta, lo mismo que mencionaba recién. En términos de distribución funcional y de masa salarial, ahí los consejos de salarios siguen siendo una parte del asunto que no nos podemos perder jamás. Las peleas en los consejos de salarios son claves porque es la primera parte de la distribución y eso condiciona fuertemente todo el resto del paquete. Entonces, si cuidamos esa parte de la pelea, ya vamos a tener como el primer gol en contra de Piquet. No solo por la parte de salarios que va, la masa salarial en el PBI, sino además por la distribución interna de los salarios, que en general los consejos salarios tienen la virtud de que logran compactar la masa salarial y eso ya ayuda un montón a reducir la desigualdad y quita un montón de presión sobre los impuestos y transferencias más adelante. Y después el tema salario mínimo, que es relevante. El salario mínimo ha crecido mucho en términos reales, muy por encima del resto de los ingresos, pero todavía sigue siendo muy bajo. Hay una propuesta del PCNT que es muy interesante de asociarlo a la pobreza de alguna forma, es decir, que 2 salarios mínimos permiten a un hogar un hogar estándar uruguayo estar por encima de la línea de pobreza. Es una propuesta que hay que atender porque primero es escandaloso que con 2 salarios mínimos estemos por debajo de la línea de pobreza, pero en una familia, en un hogar estándar, pero además porque puede ser una medida que en un contexto de crecimiento económico realmente genere un levantamiento de los ingresos más bajos y alivie un montón la presión hacia más desigualdad que puede derivarse del crecimiento económico. Entonces, este es un elemento que no hay que perder de vista, que es súper importante. En términos de distribución de la riqueza, que esto va a ser uno de los grandes temas, me parece que se va a venir en los próximos meses y años, ojalá. Ahí hay varios temas, en particular 2 conjuntos, uno por el lado de impuestos. Está el impuesto del patrimonio de las personas físicas, que es un impuesto que básicamente no paga nadie en Uruguay, pagan 8 o 9 mil personas, ahí el Kiwi podrá decir algo más. Lo paga realmente muy poca gente y no tiene ningún efecto redistribuidor, es un impuesto además que tiene un calendario de función que va a desaparecer. Sería muy importante, primero, que no desaparezca, fortalecerlo sustantivamente y que cubra el conjunto de los activos que son gravables, es decir, no solo los hogares, no solo los inmuebles, sino toda la riqueza, de forma tal de tener, primero, un registro del conjunto de activos que tienen las personas, que es algo que no sabemos, no tenemos, no hay un registro de la riqueza con la que cuentan los hogares uruguayos, y además no tienen ningún poder redistribuidor. Tener un impuesto a las personas físicas fortalecido permitiría avanzar fuertemente en la distribución de la riqueza y, por supuesto, este tema del impuesto a la herencia, que no detiene, pero sí obstaculiza fuertemente la reproducción intergeneracional de la desigualdad desde el punto de vista de la riqueza. Sería bien importante avanzar en este sentido. Hay posibilidades, me parece, de hacerlo. No me parece ridículo pensar en un impuesto a la herencia que tenga un mínimo no imponible relativamente alto, es decir, que exonere el gravamen a digamos, la casa que yo voy a heredarle a mis hijos, pero sí de ahí para arriba con tasas progresivas que generen un efecto recaudador y tengan un efecto además redistribuidor. Me parece que es perfectamente viable, no generaría ningún drama para la economía y por ahí tenemos un lugar para avanzar claramente en términos de distribución de la riqueza. Por supuesto, no generar efectos inmediatos, es un impuesto que logra en todo caso una distribución de la riqueza lenta, conforme la gente se va muriendo y heredando, y después genera un impacto en la distribución de ingresos. Pero es un impacto que está siempre ahí y que va a generar una presión hacia la reducción de la desigualdad en lugar de lo opuesto. Y después, por otra parte, pensar también en la política de vivienda en clave de distribución de la riqueza. La vivienda no solo como derecho humano, sino además como activo generador de ingresos. Es la forma de riqueza a la que más gente puede acceder. De hecho, para el 99% de la población, si tiene alguna forma de riqueza, es vivienda. Así que tener una política más agresiva de vivienda puede generar impactos muy positivos también desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y después del ingreso. Eso va a impactar rápidamente en la distribución de los ingresos. En términos de educación, ya me estoy quedando sin tiempo. El tema de educación y desigualdad no es sencillo. La relación es más compleja de lo que parece. No por incrementar la educación promedio de una población determinada, la desigualdad va a caer. Eso no es así. Los economistas tenemos siempre formas muy sofisticadas de decir cosas. Eso se llama la convexidad de los retornos a la educación. Es una forma muy pomposa de decir una cosa que es muy fácil, que es que en realidad yo incremento un año de educación para alguien que tiene primaria completa o para alguien que tiene terciaria completa. En realidad el efecto positivo en lo de terciaria es mucho más grande que lo de primaria. Entonces en realidad yo incremento un año de población para todo el mundo, la desigualdad va a empeorar, no va a mejorar. Por eso es importante hacer políticas educativas agresivas enfocadas a los estratos que tienen menos años de educación en promedio. Es una cosa que es muy evidente, pero que vale la pena tenerla presente. Y además creo que hay un tema político por medio. Yo creo que si no tendemos fuertemente el tema de educación,
es muy difícil hacer creíble una estrategia de reducción de desigualdad más general sin tener en cuenta esta parte de la discusión. Y después, por último, al final, la discusión sobre IRPF y sobre transferencias, que es súper relevante, pero que está como al final de la película. El IRPF 1, el que va sobre el capital, el ingreso del capital, hay que modificarlo, es urgente modificarlo. La tasa a la que se cobran, es un impuesto que es plano, que no redistribuye, que no es progresivo como el IRPF 2, el que va sobre ingresos laborales. Así que ahí ya de pique hay un problema, pero además hay un problema adicional que es bastante complejo, que es el siguiente. Como el IRPF 1 sobre utilidades se graba al 7%, es una tasa bastante baja, y como las utilidades están concentradas todas arriba de toda la distribución, es decir, los tipos que tienen ingresos por capital están en el 1% más rico, en el 0,5%, en el 0,1% más rico de la población. Esa gente tiene sus ingresos básicamente por utilidades. Cobran salarios, pero su ingreso central son utilidades. Entonces, en realidad, cuando uno considera el sistema tributario en su conjunto, es decir, IRPF 2 y 1 conjuntamente, lo que pasa es que es progresivo, es decir, lo que paga la gente crece conforme crece su ingreso por el efecto del IRPF 2, pero por el efecto de la concentración de las utilidades hacia arriba del todo, que paga muy poquito, cae al final. Entonces, el IRPF 1 con estas tasas tan bajas, lo que hace es quitarle potencial redistribuidor, quitarle progresividad al IRPF en su conjunto, y eso es una cosa que no puede pasar y que tenemos que atender, y es posible hacerlo sin generar ningún drama para la economía. Y sería importante, y ya estoy pasadísimo me parece, combinar modificaciones en impuestos de esta naturaleza, pero también el impuesto a la herencia, con transferencias monetarias. Sería bien importante o lindo pensar, por ejemplo, en hacer cambios en el IRPF, pero además montar un impuesto a la herencia, que sea después, como proponía Rodrigo Arim en una columna de la Diaria hace un tiempo, que esos ingresos se transformen en algún tipo de transferencia a la infancia y la adolescencia. De esa forma se conserva lo más lindo del impuesto de la herencia, que es que lo que acumula una generación es transferido a la generación siguiente, pero en lugar de hacerlo de forma súper concentrada, como es la herencia, se hace de forma mejor distribuida y con impactos muy grandes e inmediatos en la distribución de ingresos, pero además con impactos positivos desde el punto de vista del bienestar de la población. Me quedé con toda una parte que quería comentar sobre el crecimiento económico, pero de repente lo dejamos para una segunda vuelta y le doy paso a la compañera.